Si la semana pasada te hablaba sobre la culpa, esta semana quiero hablarte sobre el perdón. Supongo que ya te habrás dado cuenta de que no es una casualidad. Lo cierto es que no hay forma más potente de soltar la culpa que adentrarse en el perdón. Pero no nos vale un perdón cualquiera. Es decir, no nos vale un perdón moral que divida las cosas entre el bien o el mal. Este perdón, aunque pueda parecer efectivo en según qué situaciones, puede llegar a ser una verdadera trampa en la que empezamos a establecer chantajes emocionales, vínculos tóxicos, más que nada porque hay como un cierto principio de verticalidad en el que hay unos que son mejores que otros, porque unos son los poseedores de la verdad, de lo correcto, y los otros a lo mejor no tanto. Este perdón, honestamente, a mí no me interesa demasiado. El que a mí sí que me interesa y del que yo quiero hablarte hoy es del perdón transpersonal. Uno que, por definición, te lleva más allá de la moral porque te lleva más allá de la dimensión persona. Si quieres saber más, te recomiendo muchísimo que me acompañes a escuchar este episodio de la semana. Empezamos. Estás escuchando Cómo vivir con calma mental, el podcast de mindfulness, meditación, coaching y conciencia emocional dirigido por Alba Ferreté. Un podcast que te aporta reflexiones y técnicas para saber cómo gestionar tus emociones y calmar tu mente. Tal vez lo primero a contarte sobre el tema del perdón es que no es algo que uno pueda forzar, ni en ti ni en los demás. Por más ganas que tengas de perdonar a otra persona, si no lo sientes en el fondo de tu corazón, eso se va a quedar ahí como un pozo de rencor y desconfianza y a la larga pues va a tener sus consecuencias, evidentemente. Y por otro lado, por más que tú quieras que otra persona te perdone, lo primero que debes aceptar es que esto, pues lamentablemente no va a depender de ti, sino de las muchas o las pocas ganas que tenga la otra persona de soltar el peso del resentimiento. Porque, y esto es súper crucial que, que lo integres, es que a pesar de que no siempre es tiempo de perdón, que por cierto, hace algunos años publiqué un episodio hablando sobre esto, lo cierto es que la falta de perdón condena más a aquel que la sostiene que a aquel que lo recibe. Es decir, que si por lo que sea estás decidiendo no perdonar a alguien por algo que te hizo, ten presente que el peso de la condena, del rencor, del resentimiento y todos los sentimientos asociados los estás llevando tú y no la otra persona. Y pasa exactamente lo mismo cuando hay alguien que decide no perdonarte, que el peso del resentimiento, del rencor y de todos los sentimientos asociados los está llevando principalmente esa persona. Tú llevas otros, tú a lo mejor llevas la culpa, ¿no?, de la que hablábamos la semana pasada. Pero es que además, si lo que está sucediendo es que eres tú misma, tú mismo, quien no se está perdonando, entonces vas a tener que bucear en las profundidades de tu inconsciente para empezar a averiguar qué es aquello que no te permites, que evitas o a lo que no quieres enfrentarte, que hace que no te estés adentrando en el proceso de perdón. Como spoiler, lo que te diré es que normalmente cuando no queremos perdonarnos es porque estamos haciendo algún tipo de asociación de ideas, como por ejemplo que al hacerlo estamos dejando de responsabilizarnos de algo, ¿no? Cuando esta asociación no tiene por qué ser así. Yo puedo perdonarme a mí misma, adentrarme en el camino de la paz y al mismo tiempo responsabilizarme de algo que a lo mejor no he hecho correctamente. Entonces, mm, cuando la falta de perdón es para con uno mismo, es interesante darnos cuenta de con qué me está conectando esta falta de perdón, este rencor, este resentimiento, esta culpa, ¿no? ¿A qué me estoy aferrando gracias a ella? Sea como sea, el perdón es un concepto que es muy profundo, es muy significativo y abarca evidentemente pues varios aspectos emocionales, psicológicos, espirituales. Y su verdadero significado puede variar muchísimo según las perspectivas o las creencias que tenga cada uno y que evidentemente todo esto va muy, muy, muy vinculado a los valores, pero esencialmente significa o implica, ¿no?, varias cosas. La primera de ellas implica pues que dejemos ir el resentimiento, insisto, ya sea con los demás o sea con nosotros mismos, ¿no?
El perdón, evidentemente, pues implica liberar el resentimiento, la ira, los sentimientos negativos hacia aquella persona que te ha podido herir o que te ha perjudicado de alguna forma, pero eso no significa que tengas que olvidar lo que sucedió, sino que lo que implica es que estás dispuesta a soltar la carga emocional que llevas encima, ¿no? Y de nuevo, fíjate cómo la asociación de ideas entre si perdono, olvido lo que sucedió, puede hacer que yo me esté perpetuando, ¿no?, en este resentimiento, cuando no tiene por qué ser así. Yo puedo soltar la carga, puedo adentrarme en el perdón sin que tenga que olvidar eso que sucedió y evidentemente tomar cartas en el asunto. Pero hay como una dimensión emocional de carga, de peso, de rencor, ¿no?, de emociones densas de las que me puedo desprender y que además al desprenderme de ellas voy a poder tomar decisiones de una manera mucho más coherente y mucho más conectada y mucho más ecuánime que tenga que ver con lo que yo siento importante para mí, ¿no? Otro aspecto fundamental que implica el perdón es aceptar la realidad, ¿no? Y esto apela directamente a aspectos muy perfeccionistas y muy autoexigentes, ya sea con nosotros mismos, ya sea con los demás, ¿no? Aceptar la realidad implica aceptar que las personas, los seres humanos, somos imperfectos, que cometemos errores y que por lo tanto, como el error forma parte de nuestra naturaleza en cuanto a que es lo que nos permite aprender, avanzar y crecer como seres humanos, evidentemente hay que adentrarse, ¿no?, o hay que colocar en esta ecuación pues el perdón. Porque al hacerlo, reconoces que esas personas, al igual que tú, son susceptibles de cometer errores. Es decir, lo que haces es dar espacio a la humanidad de la otra persona, entendiendo que es un ser humano con subidas y bajadas, en un proceso de aprendizaje en el que la única premisa, ¿no?, es la evolución y el darse cuenta. Y para poder darnos cuenta, pues a veces y lamentablemente muy a menudo necesitamos equivocarnos. Implica también, y relacionado con, evidentemente, con este punto, ¿no?, pues la empatía y comprender a los demás. Y esto tiene mucho que ver con ser conscientes de que cada persona en este mundo opera según su propio mapa de la realidad. Entonces, el perdón muy a menudo lo que implica es intentar comprender, que no justificar, porque no tiene nada que ver con justificar nada, sino comprender cuáles son las circunstancias o las motivaciones que hay detrás de las acciones de alguien, insisto, sin tener que justificar nada, pero sí abriendo la puerta a que esa persona tiene un mapa de la realidad, una forma de interpretar las cosas que probablemente es muy distinta a la mía y que tiene que ver con otros valores, fruto de, pues, de un árbol transgeneracional concreto, de una historia biográfica concreta, de experiencias concretas de sombra y de luz. Es decir, ¿no? Es un poco colocarse realmente en los zapatos de la otra persona para comprender sus motivaciones, insisto, sin tener que justificar nada, simplemente para comprender. Porque además, hago que un inciso, acuérdate de lo que te decía antes, ¿no?, que al final la falta de perdón a quien te condena es a ti, si eres tú quien no estás perdonando a otra persona. Por lo tanto, ya no es tanto un tema de justificar a nadie, sino es un tema de permitirte tú a ti mismo, a ti misma, liberarte de toda esta carga. Evidentemente, y unido a esto que te cuento, cuando nos adentramos en el proceso del perdón, lo que eso implica es que hay una liberación personal. Es muy, muy liberador soltar la negatividad, el rencor, porque al fin y al cabo te estás liberando a ti misma, a ti mismo, de estas mochilas emocionales que te están encadenando a la situación y a la otra persona. Eso, por extensión, lo que implica es que si a raíz de una situación compleja en la que alguien te ha herido, has llegado a la conclusión de que esa persona no te está haciendo bien y que decides soltar la relación con esta persona, adentrarte en el perdón es una de las cosas que más te lo va a facilitar, porque de lo contrario estás unido, unida a esta persona a través del rencor. Y evidentemente, cuando por lo contrario hay una situación compleja con una persona a la que nos está costando perdonar y nos permitimos adentrarnos en el proceso del perdón
basado pues en estas cosas que estamos hablando, en el dejar ir el resentimiento, comprender un poco a la otra persona, todas estas cosas de las que más ahora te voy a hablar en un rato. Entonces, lo que acaba sucediendo es que esto, si yo perdono, puede allanar el camino para la reconstrucción de una relación dañada, siempre que ambas personas estén dispuestas a trabajar en ello. Y evidentemente el perdón tiene que ser como el primer paso hacia la reconciliación. Sin embargo, no es condición sine qua non, me explico. Yo puedo decidir perdonar a alguien por algo que me ha hecho y sin embargo, esta persona no tener que estar enterada de esto, o a lo mejor esta persona decidir que no quiere perdonar su parte o que no quiere poner nada de su parte. Aunque esto nos duela, está en su pleno derecho de no querer cambiar, de no querer perdonar, de no querer aceptar el perdón, ¿vale? Todas las combinaciones son buenas. Entonces, la reconstrucción a nivel de relaciones solo va a ser posible cuando ambas partes estén dispuestas a trabajar en ello. Y eso implica comprender que a lo mejor si yo estoy dispuesto a trabajar en ello, pero la otra persona no, a lo mejor estoy destinando mi tiempo y mi energía en una relación que pues a lo mejor me tengo que replantear. Otra cosa importantísima que implica el perdón es una gran dosis de crecimiento personal, sobre todo en esas cuestiones que a lo mejor llevamos arrastrando durante hace mucho, mucho tiempo, ¿no? El perdón te permite aprender de las experiencias, fortalecer tus habilidades, adentrarte en el proceso de la compasión, que no pena, ¿vale? Sino del amor al otro, de la empatía. Y eso lo que hace es que desarrolles habilidades para manejar los conflictos y evidentemente avanzar por la vida con una mayor sabiduría. Sobre todo porque, como te estaba comentando, cuando nos permitimos perdonar, a quien liberamos es a nosotros mismos y por lo tanto no deja de ser un grandísimo acto de amor hacia nosotros. Es más, el perdón, otra cosa que implica es, evidentemente, la paz interior, conduce a una mayor paz interior. Cuando dejas de cargar con el peso de la ira, del rencor, lo que acaba sucediendo es que empiezas a experimentar un mayor grado de serenidad y de bienestar emocional. Es por eso que el perdón no deja de ser un acto de generosidad, de amor hacia uno mismo y evidentemente hacia los demás, porque es un regalo que das a los demás a través de ti. Es decir, cuando tú permites adentrarte en el proceso del perdón, ya sea porque te permites perdonarte a ti misma, como que permites perdonar a los demás, el regalo que te estás dando a ti es la paz, pero el regalo que les das a los demás es la compañía de un tú más sereno, más tranquilo, menos rencoroso. Y ya no hablo de la persona a la que hayas podido perdonar, sino también a todas las personas que pueda haber en tu entorno. Y en ese sentido, como te comentaba, ¿no? La cuestión aquí es esa pregunta, ¿no? que solemos hacernos cuando hablamos del perdón es cómo me adentro en el proceso del perdón sin vulnerar mis valores y mi forma de ver el mundo, ¿no? Porque si alguien ha hecho algo que para mí es inconcebible, puedo llegar a la conclusión de que perdonar a esa persona es traicionarme a mí, porque están mis valores implícitos en ello, ¿no? Pues para mí solo hay una respuesta posible a esto y es este perdón transpersonal del que te comentaba al principio del episodio, ¿no? El perdón transpersonal tiene la peculiaridad de que no tiene nada que ver con la moralidad. Por lo tanto, no tiene que ver tampoco con los valores personales de cada uno, sino de lo que bebe principalmente es de este principio de la inocencia, que a mí es un principio que me gusta mucho porque pues yo, al igual que probablemente muchas de las personas que me estáis escuchando, tienen una mente como muy, muy enjuiciadora, ¿no? Y que a veces puede ser muy hiriente, ¿no? Y este principio de la inocencia de lo que habla es de hice lo que hice porque no supe hacerlo de otra manera. Que fíjate cómo de relacionado está con el soltar la culpa, ¿no? Y evidentemente esto es aplicable a mí, ¿no? Hice lo que hice porque no supe hacerlo de otra manera, pero también es aplicable a las acciones de otras personas. Esta persona hizo lo que hizo porque no supo hacerlo de otra manera, ¿no?
habla, al fin y al cabo, de que todos y cada uno de nosotros actuamos en base a nuestro nivel de conciencia X, que no es ni mejor ni peor, sino que es X, que es fruto de nuestras circunstancias, de nuestras experiencias de vida, de nuestro mapa concreto de la realidad, de todas aquellas memorias conscientes e inconscientes que sostenemos, ¿no? en nuestro consciente y nuestro inconsciente. Y claro, sucede que nuestro mapa, o sea, mi mapa y tu mapa, no tienen por qué coincidir por ningún lado. Y eso es probablemente lo que hace que se haya generado un conflicto, ¿no? En una relación, porque la forma en la que cada una de las partes de esta relación haya podido ver la realidad, pues evidentemente está condicionada por su mapa, y si los mapas no tienen nada en común, evidentemente va a haber conflicto. Es por ello que se dice, y seguro que lo has escuchado 1000 veces por ahí, de que el conflicto es absolutamente inevitable en esta vida, ¿no? Porque todo lo que vivimos lo vivimos de forma absolutamente subjetiva en base a cada uno nuestra película, ¿no? Sin embargo, sí que hay algo que tenemos en común, que es el mero hecho, ya es mero, pero es tremendamente potente, de ser seres sintientes que compartimos los mismos miedos, aunque se vehiculen de formas distintas, compartimos los mismos miedos, y que en el fondo buscamos las mismas cosas, que es estas 3 necesidades básicas, ¿no? Que apelan a nuestros niños interiores, de ser amados, ser reconocidos y ser valorados. Y a partir de ahí podemos empezar entonces sí a desplegar la empatía y la compasión, que no pena, para comprender, que no justificar, las acciones de los demás o las nuestras propias en un momento pretérito de nuestra historia personal. Adentrarnos en este principio de la inocencia, entonces, lo que hace es colocarnos a todos en el mismo lugar. Si antes hablábamos de que el perdón moral hay una cierta verticalidad donde hay mejores y peores, en el principio o en el perdón transpersonal, cuyo principio es el de la inocencia, lo que hace es generar una horizontalidad donde todos somos seres humanos en constante proceso de aprendizaje y expansión personal, cada uno a su ritmo. Eso no significa que no tengamos que responsabilizarnos de aquello que no hacemos bien, de cuando herimos a los demás, pero implica que todos somos merecedores de perdón. Cada uno, evidentemente, con sus aprendizajes, pero al fin y al cabo estamos todos, por más distintos que tengamos nuestros mapas de la realidad, todos los que estamos en este planeta, estamos habitando un psicocuerpo que siente y que padece de formas muy, muy similares. Así que la pregunta, a la cuestión, ¿no?, a la que necesitamos adentrarnos es: ¿cuánto más estás dispuesta a sostener el rencor en tu corazón? ¿Te sientes capaz de adentrarte en la paz del perdón para liberarte? Y ojo, porque no hay respuesta correcta o incorrecta. Todo está bien según tu momento vital, porque, insisto, no siempre es tiempo de perdón. El perdón es algo que se va dando, que es proceso, que necesita su tiempo, que a veces por circunstancias no podemos atender aquello que necesita ser perdonado porque hay otras cuestiones que están pasando por delante. Entonces, no hay respuesta correcta o incorrecta, todo estará bien según momento vital, pero sí que es importante que empieces a preguntarte, ¿no? Si a lo mejor ha llegado o no el momento de soltar ese rencor, ¿no? Así que, como ves, el verdadero significado del perdón es un acto muy poderoso de sanación y de liberación personal. Puede ser un camino hacia la paz y hacia el crecimiento, que te permita, evidentemente, pues avanzar en la vida con las mochilas más ligeras, ¿no?, con el corazón más ligero y con una mente muchísimo más clara. Y sin embargo, este proceso de perdón puede ser inevitablemente pues muy desafiante, porque van a encontrar resistencias, partes de ti que se niegan a eso, ¿no? Y eso puede llevar un tiempo, y evidentemente es una elección personal que cada persona debe hacer, ¿no? De acuerdo con sus propias circunstancias y con aquello que crea conveniente, ni más ni menos. Pues bien, eso es todo por hoy. Eso es lo que quería compartirte hoy en relación al perdón. Y como siempre, por favor, comparte este episodio con esas personas que sientas que lo puedan necesitar. Yo vuelvo por aquí la próxima semana. Así que, como siempre, 1000 gracias por tu valoración de 5 estrellas en este podcast, por estar al otro lado semana tras semana. Y recuerda que tienes en mi página web recursos gratuitos para adentrarte en esta calma mental y gestión emocional. Te mando un fuertísimo abrazo y que vaya súper bien.
Chao.